Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, En la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Existe una escuela de filosofía que nos enseña la verdad, nos dice qué es la vida, nos habla del dualismo, de ese profundo abismo que muchos quieren conservar. Qué necio es el hombre, qué duro es el trabajo, que ni siquiera el nombre se anima a pronunciar. Se llama escuela magnético espiritual de la comuna universal. En ella se aprende a vivir unidos, con paz y con amor. Ella nos enseña a amar a nuestro hermano y a que todos juntos vivamos con mucha paz. Nos habla de las ciencias, del amor a nuestro hermano, pues siendo es ciencia nos dice la verdad. Se llama escuela magnético espiritual de la comuna universal. MQ, MQ. Muy buenos días, Buen día, apreciabilísimos hermanos que nos escuchan y que nos ven fuera del país. Es un grato placer estar nuevamente llegando con ustedes para estudiar el espiritismo, luz y verdad. Y precisamente esta mañana vamos a estudiar del libro Los extremos se tocan. Son temas históricos verdaderamente, ¿verdad? Sí, de Pero que historia. han dejado los puntos vitales para que el maestro se ha señalado Ujú. del trabajo de los misioneros y también de los detractores que son tantos, ¿verdad? Interpusieron. Él lo señala bien. Así es pues que estamos nuevamente con ustedes, la hermana Magdalena Juárez, para servirle. y un servidor de ustedes, Pedro Rodolfo Morales. Es un gusto, placer saludarlos. Claro que sí, hermano. Pues bien, fíjate, hermana, que queremos consignar la desencarnación del hermano René Sánchez. Él incluso al principio, hace muchísimos años, fue parte integrante del consejo, pero era estudiante asiduo a nuestras cátedras, ¿verdad? Ujú, Así sí, es que hace más o menos 10 días desencarnó el hermano, ya transitó, ya partió. lleva conocimiento porque sí estudió, y eso le va a servir de mucho ahora, precisamente en esos momentos del tránsito, ¿verdad? El tránsito de los Y seres. esperamos, si rogamos al Padre Creador, que ese tránsito no sea muy prolongado, Ujú. y que su espíritu guía, su protector, sus afines estén con él, para Que que lo guíe. pronto pueda salir y empezar a planificar una nueva existencia, con un nuevo juicio destino, Ajá, sí. que es el propósito del espíritu, estar progresando eternamente a través de la reencarnación.
sí. de vidas continuadas, ¿verdad? Eterna y continuada, sí. Así es pues que vamos a iniciar con el estudio esta mañana. Tenemos como le decía anteriormente, los extremos se tocan. Y vamos a iniciar desde el versículo 436. Ajá. ¿Qué sí. dice el versículo hermano? Sí, hermano. Pues, El 436. Ajá, sí, amados hermanos, oyentes, nos escuchan por esta Radio Progreso. Gracias a la tecnología, pues llegamos hasta ustedes. Y también nosotros somos estudiantes de la Escuela Magnético Espiritual y estamos compartiendo con ustedes parte de lo que estudiamos ahí en la escuela. Queremos que ustedes tomen parte en este tema. Si ustedes quieren agrandar algo, pueden hacerlo y llamar a los teléfonos de Radio Progreso o por internet. Y les agradecemos mucho su audiencia y estamos con ustedes aquí para servirles en lo que sea. Realmente, hermana, es una satisfacción poder uno disfrutar de este conocimiento, ¿verdad? Exacto, hermano. Nos sí. sentimos privilegiados verdaderamente ante tanta sabiduría que hemos podido alcanzar a través del estudio de los libros del maestro Trincado. Sí. Verdaderamente se siente uno satisfecho, agradecido con la justicia y haber tenido la oportunidad de poder conocer esta gran escuela. Sí. Y ese es el propósito, difundir el conocimiento, que muchos más puedan entrar, porque se quedan rezagados, ¿verdad? Sí. Porque, sí. ¿verdad? Cuando uno está en la religión, está perdiendo su tiempo, verdaderamente. Exacto, sí. ¿Y cuántas oportunidades hay para conocer uno la verdad? La verdad, sí. Y hay un momento en que uno la descubre y se siente satisfecho de estar en esta gran escuela, ¿verdad? Exacto, y sí. poder poner su ínfimo granito de arena para poder contribuir a esta gran causa, ¿verdad? Para compartir con todos los que nos quieran escuchar. Naturalmente, es una satisfacción verdaderamente, ¿verdad? Sí. Esta es una forma de seguir, ¿verdad? Adelante, de no estancarnos. Sí, porque sí. Como oiremos en este tema, todo lo que sufrieron nuestros maestros, ¿verdad? Por sacarnos a la luz, por sacarnos de la ignorancia, por decirnos la verdad. Entonces, nosotros no podemos dejar que eso se quede ahí, ¿verdad? Ahora que estamos más libres de las religiones, que ya no es el tiempo de antes, ¿verdad? Entonces podemos seguir adelante para compartir con todos ustedes y ojalá que les agrade el tema, ¿verdad? Y que nos sepan comprender. Fíjate que ahí toca el tema de la excomunión. Antes era terrible. Sí. Cuando un papa condenado mandaba a excomuniar a alguien, era terrible. Sí. Enrique IV de Alemania pasó penurias, realmente, finalmente tuvo que sucumbir, todos lo despreciaron y caminó en la nieve a pie, descalzo, dice, hasta que llegó hasta el Mudalar. Imagínate cómo eran de terribles esas sentencias de antes. Sí. Bueno, cosa que ahorita eso ya no cuenta, no vale. No cuenta, no vale sí, nada. o sea que sí. Entonces estamos aquí pues para eso, ¿verdad? Porque nosotros también somos estudiantes y estamos tratando porque empezamos un nuevo año para seguir estudiando, ¿verdad? Como todos los alumnos que ahorita veo en la calle que se esfuerzan por salir adelante, por saber más. Y entonces esta lectura es muy importante, no solo para la materia, sino para nuestro espíritu, para saber más, ¿verdad, hermano? Y como uno contribuye, como dije, con una pequeña porción del conocimiento, porque realmente eso es lo que cuenta, ¿verdad? Eso es lo que cuenta. Cuando sí. vayamos a desencarnar, a dar cuentas, tenemos que tener la satisfacción de... Era un poquito de obra que hemos hecho, ¿verdad? Naturalmente, aunque sea ínfime, ¿verdad? Ajá, ínfima. Sí, ínfima, porque no se puede más. No se puede más, aunque uno quisiera, porque si los maestros han venido también haciendo eso desde hace muchos siglos,
Sí, sí, ¿verdad? claro. Entonces, en una existencia nosotros tampoco podemos, pero Y por lo menos algo. Y fíjate la labor titánica que cumplieron estos 29 misioneros. Ujú. Es algo que cuando uno se pone a pensar el sacrificio de las vidas estas que tuvieron, la vida que tuvieron, ¿verdad? Sí. Las situaciones grotescas que tuvieron que Difíciles que enfrentar, pasaron. difíciles. Ujú. Y realmente es meritorio. Y que, ¿qué te decía decir de Teresa de Jesús también, que se agregó ya como la 30 misionera, la Ajá. número 30, La número 30. por el sí. esforzado trabajo que hizo? Sí. Se reivindicó Ajá. ante la traición Que le había cuando ha hecho Antulio, ¿verdad? como Iris, ¿verdad? Como Iris. Y realmente Ajá. es algo grandioso. Sí, es algo grandioso. O sea, esto es historia, como escucharemos, es historia. Y de esas consecuencias, lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, sí. Entonces, dice así, esta obra se llama Los extremos se tocan, escrita por nuestro maestro Joaquín Trincado. Entonces, nosotros tendremos aquí, vamos a estudiar y vamos a razonar, y ustedes pueden tomar parte también de este tema. La 436, ¿verdad? Si habríamos de encontrar la verdad en la historia después de Constantino, sería vano empeño. Toda ella ha sido adulterada y, mejor dicho, hecha a conveniencia. Y para los hombres rebeldes no pudieran levantar su voz. Quemaron cuanto encontraron los cristianos en Egipto y Grecia, donde aún que fuese poco, había documentada del mismo valor el titánico esfuerzo de la religión católica. Era llegar en su marcha a todo donde pudiera haber archivos que desmintieran sus errores. Pero no todas las puertas podía abrir la cruz ni el Cristo. Y permaneció cerrada la China, la India y Japón, hasta la decadencia demasiado rápida de esta religión, ocasionada por tanta sangre que ahogó y sin saciarse. Pero como de esta época, ya los filólogos se han encargado de desentrañar las cosas ocultas con admirable sangre fría y constancia, y han ido a la India. Hacemos una pausa. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Gracias. Pero como de esta época, ya los filólogos se han encargado de desentrañar las cosas ocultas con admirable sangre fría y constancia, y han ido a la India y han traducido el sánscrito, si no comprendido en su todo, entendido con razón en su ciencia, para lo que se han ayudado con el Confucio de la China, la Biblia israelita y las máximas del libertador Jesús. Han dado al traste con todas las marrullerías de la Iglesia de los Santos, y si en Constantino empezó a ser terrible la excomunión del pontífice cristiano, en el siglo de las luces los hombres se rieron de su miedo y de la osadía de un hombre que a todas luces, hasta de la electricidad, estaba fuera de la ley divina, por el solo hecho de declararse divino e infalible. Hasta esto entraba en los cálculos de Manuel I en aquella célebre frase: después de esto, yo sé lo que me haré. Terrible, hermano, realmente, hermana.
Fíjate que Constantino fue un poderoso en Roma. Ajá. Pero fíjate que en combinación con Manuel I dispusieron formular las cruzadas, Ujú. crearlas. Y eso fue algo terrible porque llegaban arrasando tierras, allegando lugares. Al que no quería aceptar la cruz, iban con una Cruz cruz, pintada. eran los cruzados, ¿verdad? Ajá, por eso le llamaban Sí. los cruzados. Y llegaban a todas las ciudades, a todos los terrenos, a las casas, a incendiarlas, a destruirlas, porque no querían aceptar pues al cristianismo. Al cristianismo. Ajá. Pero fue una época terrible. Sí, Pero fue una tenía- época muy terrible para los hermanos de esa época. Sí, Pues, y Constantino fundó la ciudad de Constantinopla. Ajá, sí. En la internet hay algo al respecto. Ujú. Dice Constantinopla fue el nombre antiguo de la actual ciudad de Estambul, en Turquía. Se debe este nombre al emperador romano Constantino en el siglo IV. Fue capital del imperio bizantino, también llamada Bizancio, o imperio romano de Oriente durante siglos, desde el 395 hasta su conquista por los turcos en el 1453. De cuando Bizantino es actualmente en Estambul, ¿verdad? Ujú. Esta ciudad fuese el centro más poderoso después del declive del Imperio Romano. La ciudad fue considerada muy importante en el mundo por concentrar centenares de años, porque tuvieron muchos combates sangrientos. Ujú. Realmente fue una lucha tremenda por que tenía Constantino sobre los demás países, ¿verdad? Ajá. En esa época, sobre Europa. Dice Constantino en el año 324, el Grande, Constantino el Grande le llamaban. Ujú, porque era poderoso. Muy poderoso realmente. Ujú. Y ya ve, pero la cultura, la tecnología, todo eso creció mucho. Las artes, ante todo. Y aquí nada que construyeron la ciudad poniendo 400,000 hombres a trabajar, imagínate. Era un trabajo muy Forzado. proficuo, muy fuerte. Pero realmente en pocos años pudieron tener una ciudad, pero Gran, de lo último, ¿verdad? productivo. El progreso. Pero este hermano fue traidor, ¿verdad? Ajá. Porque Sí. fue el ¿Por que qué? instituyó las cruzadas y causó mucha destrucción, ¿verdad? Hizo Este mucho. es un... Sí. Estuvo. Era, o sea, hubo un bien, pero también él era como política para quedarse él para agrandar su poder, ¿verdad? Era el emperador romano, Era sí, realmente, emperador sí. romano, ajá. Pero realmente era muy malo, pues. Sí, pues. Sus actos, pues, lo demuestran. Las acciones que hacía Sí, en las esa acciones que época, hacía. ¿verdad? Sí, era Sí floreció mucho sangrientas. Constantinopla y todo esto, ¿verdad? Sí, pues. Pero realmente con tanto dolor, con tanta pena que va encima, ¿eh? Sí, el porque sufrimiento. así ha sido todo lo que crece por maldad, ¿verdad? No porque sea bueno. Es que al principio la ciudad tenía apenas 30,000 habitantes. Y un siglo más tarde alcanzó hasta 500,000, dice, 500,000. siendo la ciudad más grande del mundo en esa época. Ujú. Imagínate. Creció bastante. Creció bastante y le pusieron mucho temple, mucho interés en la producción, en la literatura, muy progresados, ¿verdad? Sí, pues, Pero ¿a costa de qué? de ¿verdad? la sangre de la humanidad. Sí, porque También, aquí dice que también se dio gran importancia a la cultura, dice. Constantino creó la primera universidad del mundo al fundar en el 340 la Universidad de Constantinopla, aunque luego fuera reformada por el emperador Teodocio II, y
En ella, en el 425. En ella se enseña gramática, retórica, derecho, filosofía, matemática, astronomía y medicina. También conferencias donde se señalaban donde habían profesores, 31 profesores. Es decir, pues de ahí decayó. Ah, ya. Por sus actos, ¿verdad? Hubo Por su decadencia maldad, sí. después. Ahí tuvo decadencia, sí. Sí, pues. Sí, porque según he estudiado yo, casi todos los papas terminaron mal, ¿verdad? Sí, no. Por sus acciones también. No, ante todo, ante el Creador, pues, Sí. porque Sí, tenían mucho poder, definitivamente. tenían bastante. Tenían. No, actualmente también. Todavía, pero ya no es mucho. Ya no es como Hay antes. muchos O que sea, sí, todavía. ya no es el poder como para matar a las personas, para quemarlas, para crucificarlas. como Es que antes, eso de la ¿verdad? Inquisición Eso, fue algo sí, ya, o sea, eso ya terrible. pasó a la historia. La sí. Inquisición fue algo tremendo en la historia Fue del mundo. tremendo, ajá, sí, o sea que los maestros sufrieron mucho con eso, ¿verdad? Naturalmente, sí. Entonces seguimos aquí, dice, minaba la Iglesia Católica Cristiana los cimientos de la sociedad y era su lema la venganza y sometimiento de reyes y emperadores, no olvidando que en los primeros siglos los emperadores habían perseguido a los cristianos. No voy yo a aplaudirlos, pues tan crimen es el que los emperadores asesinen a los hombres como el que los cristianos los quemen después. La agravante está en la forma, en la premeditación y en el cohecho. Y esta agravante no la tuvieron los emperadores, pero sí la tienen los cristianos. En esta época de las añagazas, los documentos falsos, sometimiento de reyes y príncipes y anulación de emperadores, han visto los santos padres de esa iglesia que la resistencia de los hombres, aún de los mismos clérigos, es por el patriarcado, porque por este vínculo único, santo, atributo del hombre, es por el que perpetúa la creación, ensanchando el espíritu, sus afinidades, hasta enlazarse en amor todos los seres de la creación, formando todos un solo pensamiento y una flor, como el capullo de algodón, que de cualquier fibra que tiréis, llevas todo el capullo. Esos padres, repito, comprendieron que por el patriarcado tenían la partida perdida y pensaron en el celibato irracional. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, realmente, en esa época de agañaza, dice, ¿eh? Los documentos falsos, los sentimientos de reyes y príncipes, la anulación de emperadores. Pero fíjate que entonces por eso fue que estos ingratos impusieron el celibato, que es una negación a la ley. A la ley divina. Como dice el maestro más adelante, el hombre puede faltar a muchas cosas, pero que si cumple con la ley de la procreación. Sí. Pero si es célibe, dice que no se salva, dice el maestro, no sé su palabra, no se salva. Si cumple con la ley de creación, ha cumplido casi con todas, pero si cumple con todas y no con la de la creación, la procreación, no dice el maestro, no está salvo. No puede tomarse como sentido de que se va a salvar a su alma, no, como dicen las religiones. Ajá, no. Se salva de ser penado, pues. Sí, porque él mandó el crecer y multiplicado, ¿verdad? Entonces no puede faltar esa ley. No puede faltar. Pero realmente fíjate que esa imposición del celibato, realmente los sacerdotes no la cumplen. No la cumplen. Hay muchos que incurren. Ya ves cuánto ha salido publicado en la prensa internacional por los hechos, son violadores de niños. Sí.
y los conquistan, se los llevan a sus sacristerías o qué sé yo, a donde sea. Sí. Y eso es peor todavía que ser célibes, porque se hace una gran deuda. Y además de esto, no solo ellos, porque también las monjas, las que se van a enclaustrar a esos lugares, Los conventos. a esos, sí, fíjate, ellos ya no usan la maternidad. Entonces son espíritus que pierden las afinidades, ¿sí? Porque con la continuación de la reencarnación, se llega un momento en que no pueden seguir encarnando porque les taparon la puerta de entrada, Sí, que es el celibato, el celibato. o la castidad, como le llaman a Es un dique, dice el a maestro. las hermanas estas, Ajá. hermanitas de la caridad, entre comillas, ¿verdad? Ujú. Que realmente están incurriendo un grave error. Sí, Y- porque sí, ha habido muchos crímenes, porque han habido abortos también, porque no han dejan habido nacer abortos, sí. al producto de esa relación, pues, porque quiera que no, ellos son también hombres, materia, que necesitan de esa Claro, relación y no pueden Es un apartarse instinto de eso, que es se un mantiene instinto. vigente Ajá. y no se puede suprimir, ¿verdad? No se puede suprimir, tienen que, pero ellos no quieren tener obligaciones, entonces quieren Sí. así nada más, ¿verdad? Yo conozco sacerdotes con hijos. Ujú, Ahí en la colonia, por ejemplo, donde nosotros vivimos, había un padrecito, un curita, ujú. un curilla, que tenía 3 hijos. Y Sí. todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Ahora, ante los papaos, ante los cardenales, ellos dicen que pueden hacer sus cosas bajo de agua, ¿verdad? Pueden tener relaciones bajo de agua, pero que no sea oficialmente que conozcan que el sacerdote fulano tiene familia, tiene hijos. Sí, pues, Todo lo hacen oculto, ajá, sí, porque es una ley es la ley imperante, ¿verdad? es la ley de la carne, pues, que La ley dice de el la maestro que tiene necesidad siempre, entonces no puede privarse de esa ley, ¿verdad? Entonces, pero ellos no quieren obligaciones, no quieren el patriarcado, no quieren, ¿verdad? Entonces, por ese medio evitan eso. Pero ahora se ha oído que se han salido de la iglesia y se casan y tienen hijos, Eso es lo porque mejor es que una pueden ley hacer. que no, como dice el maestro, no puede ser tapada, pues no puede quitarse esa ley de la procreación. Solamente que los castraran, ¿verdad? Pero Porque- si en esa época que los castran no pueden tener, pero vienen a otra existencia a tener más, porque por eso dice el maestro que por haber evitado todo eso, ahora hay Se quedan en hermanas deuda. que tienen hasta 5, 6 de una vez, de un solo parto, pues, porque se vienen todos los espíritus que están ahí, que quieren nacer, ¿verdad? y que son deudas pendientes Son también. deudas pendientes, entonces de nada les sirve evitar una época, porque en otra época es lo mismo, ¿verdad? Ahora- Tienen que pagar. Ahora fíjate que un espíritu que va a reencarnar y escoge o tiene como una deuda uno de los sacerdotes estos Ujú. y no puede encarnar porque no hay relaciones sexuales, no hay continuación de eso. Ajá. Este espíritu, la incógnita que se había tenido siempre se queda esperando la oportunidad para cuando este hermano vuelva a encarnar, el que le negó la existencia, Ujú. o será que el mismo espíritu escoge otra opción. Tiene Bueno, que ser como el me mismo. taparon la entrada, entonces voy a buscar a otro deudor para Pues- que me pague, para que mientras. no, ¿verdad? tiene que puede ser el puede mismo. ser una opción. Puede ser. Para no quedarse pendiente tanto tiempo Ujú. si le siguen Sí, encarnar. porque por lo menos estos hermanos, como dice el maestro, cuesta que les den cabida para que nazcan de nuevo, por su Ajá. forma de ser, ¿verdad? No hay matriz que los quiera recibir, dice el maestro. Sí, Pero yo digo que estos hermanos sí esperan hasta que... No puede ser como Pero es tú mucho- dices, es hermano, una que larga busquen espera. otro lado, ¿verdad? volver a esperar a que el espíritu los devuelva esa deuda Ajá. sería pérdida de mucho tiempo y el espíritu se queda en el espacio mientras tanto. Mientras tanto, sí. Entonces yo diría que esta duda la he tenido siempre, ojalá Ujú. Hacemos una pausa, hermanos. podamos aclararla.
¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Seguimos, hermanos. Dice, no faltará y no puede faltar ese aborto humano, porque se marcaba ya en el rol de la justicia, como había sido anunciado, el milenario del dragón y la bestia y la inexorable ley. Los había de hacer cumplir o entregarse vencidos. Pero, ¿cómo abandonar su presa? El Cristo que no puede ser redimido ni regenerado, porque no es cosa, sino un montón de pasiones y concupiscencias, engendro de los hombres en su deseo de ser dioses. Pues en tanto haya un hombre poseído de esa calentura, no dejará el Cristo de atentar contra sus mismos creadores y los embrutecerá hasta querer que se anulen ellos a sí mismos, para que, si pudiera, falte a la creación su todo. El hombre, antes que los hombres se desengañen de la patraña Cristo que les obsesiona y lo dejen en la tumba del desprecio y del olvido, recordándoles sus hermanos, sus horrendos crímenes, ¿Puede el hombre faltar a toda la ley? Pero si cumple la ley de procreación, será salvo y regenerado solo por el patriarcado. Mas cumpla, si ser pudiera, toda la ley y falte al mandato de la procreación, y no puede ser salvo ni regenerado. He ahí lo que encierra el celibato que vamos a presenciar y sufrir desde que el dragón es dejado en libertad por un milenario. Sí, realmente dice, puede faltarse a todas, a muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Pero el espíritu no es redimido, dice, porque verdaderamente esta es una ley imperante, cumplir la procreación. Hay que cumplir. Ir y acrecentar la creación, dice el maestro. Imagínate, Ajá, ¿no? sí. El mandato, ¿ah? Ese es el mandato que traemos todos. Y cuando seáis maestros, regresa a mí, que siempre os espero. Ajá. Entonces estos sacerdotes incurrieron en graves errores a imponer esa, por eso dice esa, como ellos le aman, ¿verdad? Ese aborto de hombres. Ajá, exacto, porque evitan eso, ¿verdad? Sí, y lo promueven, pues, entre sus... ya te imaginas tú cuántos hermanos entran a los conventos, a los lugares esos donde están educados para salir de sacerdotes, y están proclamando, pues, el celibato. Exacto. Incidiendo en tantos delitos que realmente la ley los hace cumplir después, ¿verdad? Sí, porque realmente no se puede, no se puede evitar. No se puede evitar. Y todo por su deseo de ser dioses, dice el maestro, sí, ¿verdad? Pero ellos mismos caen en su trampa porque no pueden evitar la procreación, ¿ves? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en los pueblos que hay en los municipios, más que todo, el sacerdote es un dios para ellos. Si tú te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Que hasta las llevan a dar regalos, le llevan especies, cochinitos, gallinas, cuanta cosa encuentran los campesinos. No, y se arrodillan ante de ellos y les besan la mano y todo, mano, ¿sí? Porque se creen dioses y porque los creen ellos dioses, pues porque ellos mismos se hacen creer dioses con su forma de ser. Porque creen que ellos tienen la omnipotencia de mandar a los pobladores a que hacer lo que a ellos les interese, ¿no? Y de ahí sacan los santos con las llamadas procesiones y con eso los cautivan más todavía.
Sí, ¿verdad? porque tienen que Y tratar de atraerlos. Atraerlos y dejar las famosas diezmos o limosnas, como queramos Limosnas. decirlo, ¿verdad? Ajá, limonas para mantenerse ellos. Entonces son hombres que infructuosos realmente, no tienen ningún provecho en la vida, porque no tienen el trabajo que cuesta al obrero con el sudor de su frente ganarse el sustento diario. Ajá. No, ellos lo obtienen así de dádivas, pidiendo dinero, pidiendo propiedades. Sí, así todo lo que... Imagínate en cuánto error incurren, ¿verdad? Realmente Sí, es penoso. sí, Es penoso para ellos, Ajá. para ellos mismos, ¿verdad? para ellos mismos. Entonces, por eso ellos fundaron el celibato, para que no pudieran procrear, Sí, ¿verdad? sí. Y porque según ellos los dioses no tienen que tener procreación. ¿Y cuántos juicios hay ahorita en contra de muchos sacerdotes estos que, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, Ujú, donde fueron muy sonados los casos estos, ¿verdad? exacto. Y- Sí. Pero siguen con su misma artimaña. Sí, sí, o sea, eso cuesta que se No, borre, eso, pues. eso cuesta. hasta que Sí, hasta que la venga el justicia los cataclismo. borre del camino, ¿verdad? Ajá, sí, hasta que puedan comprender, porque ellos también están errados, ¿verdad? En ese sentido, Ah. son nuestros hermanos también y están errados, pero un día van a despertar y a comprender lo que es Sí. la verdadera ley, ¿verdad? Nada que el hombre cometa, por tremendo que sea, contra la ley, puede detener las leyes del progreso, mas el celibato desequilibra a tal punto a la ley, extrema en tal forma el peligro de la humanidad, que se rompe la armonía y concierto de aquel subir y bajar continuo de la escala de Jacob. Se cortan las afinidades, quedando sin poder ser oídos ni considerados como miembros de la familia de la tierra todos los que por voluntad cortan ese lazo. Esto es, en verdad, de verdad, la causa terrible de este efecto horrible de la guerra que la tierra presencia, y luchan sin sentimiento porque lo mataron mucho los célibes, que la justicia inexorable, marcando en su rol la hora última, los obligó a tomar cuerpo para rendir cuentas en estado de hombres, porque siendo hombres quebraron su ligadura de familia. De estos son la mayoría de los que luchan, y por esto sin pensar tiemblan muchos otros, y es que en su espíritu saben la causa de la catástrofe y lo que les toca, y felices de los que al caer, comprendiendo su impotencia y su error en el dolor, sepan clamar como para este caso preveyó David: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y es que sólo el celibato constituye pecado contra el Padre y contra la familia universal, que se puede considerar por su armonía el cielo, el hogar de la familia, que el celibato anula. Sí, O sea, qué terrible, ¿verdad? es terrible. Porque todas las afinidades que se cortan. Se todos cortan los- muchas afinidades, como decíamos anteriormente. Y por supuesto, como una persona, un individuo, un espíritu que tiene planificado encarnar en ellos, Ujú. lo dejan pendiente, ¿verdad? Sí, Le cortan las le afinidades. cortan las afinidades. Porque a través de la reencarnación se van conquistando con ensanchando más, la afinidad. se van afinizando Ajá. muchos espíritus que llegan a ser parte de los espíritus afines que uno tiene en el conglomerado a Exacto. través de tantos años, tantos siglos Tantos de vida, siglos. ¿no? Ajá. Y seguramente este será un afín menos que no podemos contar con él, ¿verdad? Porque no se pudo continuar ese hilo. Exacto, porque esa misión que traía ese espíritu
era algo que venía a regenerar a la humanidad o a hacer progresar, y le cortan la Puede afinidad. ser, puede ser que ha sido que vendría a contribuir mucho al esfuerzo, al progreso del mundo, Exacto. y no lo dejaron entrar. Entonces eso es una cosa que realmente duele a los espíritus, quedarse en el espacio y sin decir voy a tomar parte, a ser protagonista en esta oportunidad de algo a lo cual tenía yo el deber de cumplir o que tenía planificado realizar, Realizar, ¿verdad? sí, porque todos traemos una misión, ¿verdad? por pequeña, por ínfima que sea. Sí, por pequeñita, Sí. pero todos somos un engranaje del universo, del Sí, mundo, ¿verdad? estamos entrelazados entre sí, la familia espiritual de la tierra, y quiera que no, algo se falta a la ley, Exacto. y naturalmente que son deudas pendientes, porque realmente la ley de compensación es la que tiene que determinar después a pagar las deudas, ¿ya? Exacto, sí, Sí. Se rompe la escala del subir y bajar, dice Sí, que Jacobo anunció, ¿verdad? Porque el subir y bajar es la ley eterna y continuada, la vida eterna y continuada. Venimos, estamos de paso en la tierra, volvemos a ir, entonces rompen ese círculo, ¿verdad? Ese ir y venir sí, de los espíritus. se interrumpe hasta por cuánto tiempo. Ajá, Ahora sí. entonces sí, fue terrible en aquel tiempo, ¿verdad? Porque todo lo Pero que se fíjate, hizo. hermana, que actualmente hay muchos célibes. Sí, Por ejemplo, en la actualidad hay muchas familias que usan anticonceptivos ujú, y no quieren tener familia. Yo he platicado con algunas personas que son familiares y les digo, bueno, ¿y por qué no están cumpliendo con la ley de procreación? ujú, ¿Por qué se casaron? Es que todo está muy caro. Así Sí. anteponen el dinero, la comodidad exacto. para no tener descendencia. Y eso es muy común ahora. Fíjate que ahora se limitan a tener como máximo 2 hijos, Ajá, aunque sean muy acaudalados. exacto. Porque la mujer supuestamente se deteriora su belleza, Su su cuerpo, organismo, su ajá. cuerpo. Y para mantener las líneas, mantener la figura, Se evita evitan. tener. Y es evita- todo lo contrario. Sí. Tú lo esto- podrás decir que eres Exacto, madre de cuántos sí. hijos, imagínate. Sí, tengo 9. Nueve criaturas. Ajá, entonces, y yo sigo bien, gracias al Creador, ¿verdad? Porque sigo adelante Sí, pues. y agrandé la creación porque mis hijos tienen un Tiene futuro, otros hijos. sirven a la sociedad, son hombres de provecho y mujeres de provecho, pues. Y tienen el buen ejemplo de ustedes. el buen sí, ejemplo, ajá, pues entonces están sí. bien causados, ¿ah? Entonces, sí, porque imagínense que solo sea 1 o 2, cuando ya están viejitos, se van y ya no tienen de dónde, ¿verdad? En cambio, si son bastantes, pues aunque sea alguno como nuestra Madre María, ¿verdad? Que le quedó su Jaime, que fue el último, Sí, sí. ¿verdad? Que la consoló. Entonces, así son las familias, pues si entre más grande es la familia, es más agrandar la creación, dar más seres Las a la afinidades. sociedad. Sí, entonces sí, eso es grandioso, pues. Pero sí, por eso de los anticonceptivos ha sido algo así como el celibato, pues, Sí, de es una evitar que prolongación. vengan seres al mundo. Y eso, y sí, el maestro lo dice, los hombres por no cumplir con una obligación, por no gastar, por no esforzarse en trabajar, evitan eso, Evitan. ¿verdad? lo Entonces evitan, no sí. quieren tener una obligación con una persona, están de lugar en lugar, y por eso las hermanas pobres, ¿verdad? Que sustituyen a las mujeres públicas, dice el maestro, Ah, sí, los ¿verdad? Entonces prostíbulos, todo esto tuvieron que... todos esos, no existía. y todo eso se produjo por el celibato, por el celibato. los sí. prostíbulos, las casas de Sí, de maternidad, prostitución. ¿verdad? Todo eso, los hogares donde hay niños huérfanos también, pero sí los prostíbulos. Los hospitales, los porque te hospitales. contraían enfermedades venéreas Exacto, y realmente tenía una causa muy grande, sí. es de evitar la procreación. Y de ahí fue que se vinieron tantas enfermedades, pues, Sí, sí, porque pues. vemos ahora, ¿verdad?, cómo está
las enfermedades sexuales que tienen que evitar pero hasta ahora, pero fue por eso, por el celibato, que tenían que recurrir a otras medios. instancias, a otros medios, ¿verdad? Sí. No, y como quiera que sea, todo tiene... Para poder saciar esa necesidad del organismo, del cuerpo. Exacto, sí. Y entonces, sí, todo eso fue muy criminal más que todo, sí, porque vemos cómo evitaron que muchos hermanos vinieran al mundo. Por eso dice el maestro que por eso hay hermanas que tienen hasta 3 y 4 o 5 niños. Que vienen, hay quíntuples, sextuples, triates, sí, cuaches que le llaman también. Sí. Y realmente eso es producto de las deudas pendientes. De las deudas atrasadas, sí, o sea que todo se acumula, pues, todo se acumula y todo se tiene que cumplir. Tarde o temprano se cumple la ley. Sí, fíjate que en un solo óvulo pueden aparecer, como decías tú, 4 o 5 hijos que vienen unidos o que pudieron haber sido enemigos acérrimos en otras encarnaciones. También. Ahora la ley los junta para que vengan a pagarse las deudas, a afinizarse. Sí. Eso también puede ser. También es causa, ¿verdad? Sí, porque vienen, dice, por amor, por deber o por misión. Sí, por odio, por amor o por justicia. Por justicia sí, también, Sí, claro, vienen, pero reencarnan nuevamente hasta el final de verdad. Exacto. Seguimos. Sí. Por terrible, pues, que sea la falta y horrible sus consecuencias, llega el fraile Hildebrando al papado y decreta el celibato. No le importa de la protesta de los curas y obispos de todo el imperio cristiano, aunque exponen sus razones de lo imposible de separarse de sus hijos y esposas, no transige, y por salir en su defensa, Enrique IV de Alemania lo engaña en todas sus promesas y no acude a un concilio que el emperador señala. Lo excomulga tercera vez, levanta contra él reyes comprados, lo hace llegar descalzo por la nieve hasta el castillo de la princesa Matilde, con la que él cumple el celibato, dice. Sí. Incumple sería la cosa. Y sí, mientras lo tiene dentro del castillo, publica los secretos que convienen entre ambos. Y cuando sale por la calumnia del pontífice, Enrique se ve ultrajado y abandonado de su séquito y capitanes, y pospuesto por su hijo Rodolfo, borrego atado de pies y manos al pontífice, y es su padre despojado de sus vestiduras con las que es consagrado Rodolfo, y al fin Enrique muere solo y abandonado, y aún le alcanza el odio papal a su cadáver, pues fue desterrado de su sepulcro de la catedral de Lieja y retirado a una celda, dicen, pero lo mismo puede creerse, que fue echado al muladar. Imagínate, Hildebrando, el Papa, terrible. Él fue el que impuso el celibato. Él fue el que... Y como decíamos anteriormente, cómo era de terrible antes. Era una condena, verdaderamente. Y ya ves que su hijo Rodolfo siendo su hijo, ¿verdad? Para contar de quedarse él con el poder. Y lo desconocieron, sus mismos, su séquito lo abandonó y lo dejaron, como decíamos anteriormente, caminando en la nieve descalzo. Exacto, y sí. Por último, qué tremendo era eso antes, ¿verdad? Sí, son historias anteriores, pero es importante traerlas a colación, sí, ¿verdad? Porque para que sepamos por qué estamos ahora en la situación que estamos, ¿verdad? Todavía. Si ante todo este Hildebrando tenía mucho poder, pues ya ves que se opusieron los curas, los papas, todos los... A esa ley del celibato. Pero él la mantuvo. Y todavía persiste en la actualidad el celibato, no lo han abolido.
Y es tremendo el resultado de esta imposición, ¿verdad? En contra de la ley de la afinidad y todo. Pero ellos acataron siempre esa orden y siguen actualmente célibes, ¿verdad? Sí, criminal y ¿cómo se llama? Y la falta de una ley al creador, pues que están en contra de eso, pues de la procreación, ¿verdad? Y él se hacía llamar San Hildebrando, así lo tienen proclamado. Sí, porque era poderoso. Sí, realmente era cosa verdaderamente terrible lo que sucedía en esa época. En esa época, sí. Este es el primer acto seguido a la consagración del celibato. Es digno del dragón engendrado en el Cristo. No podía menos que pedir tanto, la bestia que lo sostiene. Ahora es cuando comienzan los desmanes de la borrachera de sangre y este ejemplar pontífice, después de ese hecho que les sirve de blasón y escudo, compromete a todos los reyes de la tierra y a todos pide derechos de contribución, quita y pone reyes a su capricho, y el no ser contestado por los condes de España, a España le costará caro 5 siglos más tarde, porque la obra del monstruo Hildebrando la han de seguir editando ya sus sucesores, corregida y aumentada. Él acabó, a pesar de todo, víctima de los odios que había sembrado, y pasma su tranquilidad al ser asesinado gritando: amé la justicia y odié la iniquidad, por lo que no podía menos el Cristo, que tanto le debía, darle el título de santo. Ahí tenéis para encomendaros a San Gregorio VII, que yo, recordando el juramento de Lamel, digo que en Hildebrando Lamel vengó más allá de 70 veces 7 a Caín, y además blasfema en su agonía, pues es al revés de lo que dijo: amó la iniquidad y aborreció la justicia. Eso fue lo que realmente hizo, ¿verdad? Ajá. Hay en esta época hechos tremendos, pero todos son sombra comparados con la consagración del celibato, mas están historiados, y luego de la historia separaréis la verdad y la mentira y encontraréis virtudes cantadas, que las juzgaréis en verdad, crímenes de lesa humanidad que hoy se les hace justicia. Sí, España siempre se opuso a todo esto, ¿ah? Pero 5 siglos más tarde le costó duro, porque España era libre, y realmente después le cayó la Inquisición a España, después de haber aguantado tanto estar libertad, ¿no? Le cayó el yugo de la Inquisición. Por eso es 5 siglos más tarde. Ajá, 500 años, ¿verdad? Sí. Porque España no había sucumbido, estaba libre todavía. Pero acuérdate que en esa época también estuvo luchando contra los moros. Ajá, también pues. Pero fue una guerra muy terrible también. Y parece que duró 3 siglos. Los hermanos que estén de África, ¿verdad? Que estaban invadiendo España. Sí. Y lucharon mucho por sucumbirse, por sacar ese yugo, porque ellos tenían mucho poder. Y finalmente España fue liberada de esta situación tan tremenda de los moros, ¿verdad? Exacto, sí. No, y de ahí le cae la Inquisición. También, sí. Sí. La causa de todo esto, pues, el celibato, ¿verdad? Que trajo guerras, pestes y sí, todo lo que hubo después, porque no era correcto, pues, que estuvieran evitando eso, la procreación más que todo. Ajá. ¿Y cuáles son los resultados? Pues muchas familias acéfalas, podríamos decir. Fíjate que en países de Europa, yo creo que no estoy seguro si es en Alemania, donde evitan tanto la procreación,
porque ya no llegan a tener mano de obra, ya no hay quien trabaje para las fábricas, para producir, y por eso es que hay mucha emigración a esos lugares. Hay muchos migrantes que van, por ejemplo, en Canadá se conoce que va mucha gente a trabajar, porque allá hace falta mano de obra. Ahora no es fácil para un hispano, para un centroamericano o lo que sea, o un americano, digámosle, de toda la América, poder trasladarse a esos lugares de Europa, por el costo, la distancia y por los problemas que hay. Ajá, sí, no es tan fácil. Ahora España está sufriendo una situación económica terrible. Antes migraban mucho a España. A España. Y con relativa facilidad entraban. Ahora están saliendo del país porque la economía se ha venido tan abajo. Por ejemplo, hace poco salió en la prensa la historia de unos peruanos que hasta habían radicado en España de hacía muchos años, pero dada la situación de estrechez económica y situaciones penurias que pasaban, tuvieron que regresar a su patria. Volvieron. Y fíjate que esto es la decadencia del dios oro que está decretada por el maestro. Sí. ¿Cómo están muchos países europeos que antes estaban en la bonanza económica? Están sufriendo mucho, porque en todo impera el dios, el famoso dios oro, ¿verdad? Sí, sí, y esa es la causa de que trajo el celibato, pues porque si no hubiera estado esa ley, yo pienso que hubiera más progreso todavía, ¿verdad? Porque todos esos hermanos que que evitaron nacer, hubieran progresado más, ¿verdad? Hubiera habido más progreso. Hubiera habido más progreso, ¿no? En cambio, eso atrasó un poco, porque la ley no para, la ley de progreso sigue. Continúa así, pues. Continúa, ¿verdad? Entonces hermanos, podemos recibir sus llamadas si tienen algo que aportar a este tema. Esperamos sus llamadas aquí a la cabina telefónica. Sí, a partir de las 9 de la mañana esperamos contar con sus llamadas telefónicas. Ante todos los hermanos que viven aquí en Guatemala, Sí, ya hay algunas veces que ya no se han comunicado, lo estamos extrañando, ¿no? Ajá. Más adelantito vamos a tocar el tema del descubrimiento de América, que está dentro del estudio de esta mañana. Ajá, Tal vez ahí se van a interesar más, ¿verdad? Sí, puede Porque ser. esto es historia que realmente quedó en la historia negra del mundo, ¿va? Sí, sí, es que a veces puede ser que no puedan llamar porque estén en un lugar donde no haya teléfono, ¿va? Pero tal vez están escuchando. Entre el 2254 o 2438 estará disponible para que a la orden. tengamos el gusto de escucharlos. Sí, entonces seguimos con Sí, seguimos. Para que nos sigan escuchando, seguimos. Vamos a hacer una pausa. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Ahora está la época desde Gregorio VII hasta Américo Vespucio, ¿verdad? Ajá, Eso sí. es lo que vamos a tocar ahora. Ajá, vamos a tocar esta historia que sigue de ahí, porque los extremos se tocan, es muy grande, ¿verdad? Muy grande. Tiene mucha historia, sí. Tiene mucha historia y muy importante. Está sometida la Europa al imperio de los papas. Sucédense las guerras de religión y son puestos y quitados príncipes y reyes por el pontífice, y de sus provocaciones surgió en Turquía un estado belicoso con el maometismo. Sobre las cenizas islamitas muertas en su sencillez,
que daban paz y beatitud a sus hombres, los que al ser azotados hoy, mañana y todos los días por las guerras que les llevaban los cristianos desde Constantino, se convirtieron en tigres insaciables, bautizando a los cristianos con el impropio nombre de perros. Esto aún es fruto del engaño de Manuel I, que en vez del código de unidad a los firmantes de la alianza les mandó las armas de emperadores y reyes, esclavos a la voluntad del dragón. Los turcos habían sacudido el yugo que desde Tito el Cristo le exponía, y con tenacidad le reconquistaron su suelo. Cristo no podía conformarse. Aparece un ermitaño, Pedro, y como buen célibe prepara con todas las indulgencias y bendiciones papales una casa de tigres turcos, llamándose los Cruzados, porque los cazadores de infieles se adornaron con una cruz en el pecho. Nunca mejor pudo demostrar el cristianismo su peligro para la humanidad, y que la cruz, su escudo, era signo de muerte y no de redención, porque en verdad siempre fue un patíbulo de afrenta y asesinato. Esta es el arma de espanto usada durante 8 diferentes cruzadas llevadas por los cristianos en 2 siglos, y en ellos participaron muchos príncipes y reyes esclavizados por él y los sucesores del autor del celibato. Imagínate, 8 cruzadas le llevaron. ¿Cuánto crimen cometieron? ¿Cuántos asesinatos? Era guerra. La imposición de la cruz. Y la cruz es el patíbulo. Exacto. Fíjate que mucha gente, los católicos, aunque todo, andan con sus crucecitas en los collares, Todavía. en los anillos, en todos lados, la cruz. Si supieran que realmente la cruz es el patíbulo, es donde fue asesinado Jesús, el maestro Jesús de Nazaret, pero lo tienen como una insignia de nobleza, al contrario, es una afrenta, insignia de peligro. Una afrenta a Jesús, estarle recordando la cruz, su martirio, Sí. el martirio que vivió, pero la tienen consagrada como la Santa Cruz. Y en nombre de esa cruz llevaban que en el pecho iban a cometer tantos crímenes, tantos asesinatos por la imposición. Ese era su escudo, dice. Imagínate, 8 cruzadas llevaron al mundo durante esa época. Ajá. Y otra cosa, Mahoma surgió de esa desilusión de los cristianos. Ujú. Y Mahoma actualmente eso es como un Cristo, digamos, en esa región de Asia, De Asia. ¿sí? El maometanismo Maometismo. tiene muchos discípulos, pero Mahometanos, ¿verdad? los mahometanos, sí, tienen muchos discípulos. Ujú. y han ido, han progresado, pero son Otra una secta. rama diferente Ujú. que se desligó pues de los cristianos. Ajá. Sí, pues. Y es que con el celibato pierden sus hombres y sus mujeres el sentimiento del patriarcado y del matriarcado, único lazo que une a los hombres en ley de hermanos. Esto es lo que representa el voto de los célibes, la destrucción de la humanidad, y por lo tanto es decirle al Creador que es un ignorante desde que el Cristo o su iglesia le enmienda la plana de la creación. Registrar la historia y ver si antes del celibato habían muchos prostíbulos, manicomios, casas de expósitos, ni hospitales, ni enfermedades secretas, ni hombres y mujeres degeneradas, ni el número de asesinatos vulgares y refinados que desde más tarde de proclamarse el celibato contamos, y sin él
tampoco habría habido cruzadas y la paz hace ya mucho que sería un hecho. Sí, eso ya lo habíamos comentado, Ajá, todo, sí, todo, algo que terrible del celibato, sus caudas. todo lo que vino Sí. a destruir, ¿verdad? Pero no con eso se para la ley y ni el progreso. Pero la Iglesia católica y cristiana ha demostrado una audacia solo propia de ella, queriendo que por su voluntad maligna se viesen envueltas en su mancha todas las naciones de Europa, y al efecto para manchar a España en el crimen de las cruzadas, sin haber participado esa nación en ninguna, le concede la bula de Santa Cruzada, en amor, dice, en amor de Dios, dicen, va, porque los españoles tenían la cruzada dentro de su país contra los moros. Apelamos de esta verdad y ese documento que hemos visto y se nos obligó a pagar. Solo la petulancia de los papas y la mala entraña del Cristo dragón podía permitirse tal osadía de tirarle con capa hipócrita ese baldón a España, que no luchaba con los moros por Cristos ni cruces, porque en caso de ser cristiano alguno de los dos beligerantes, ese título religioso por abolengo y natalicio del Cristo, donde ya dije, pertenecía de hecho y derecho a los árabes que España precisamente sacaba para unificar la nación. Esto lo movía el anticristo Santiago, porque necesitaba por designios de la ley una España libre, con su carácter hidalgo e indómito, porque Santiago, como investigador del Padre, sabía que llegaba la hora de tomar la tierra de promisión y desmentir a los cristianos de que aquellas tierras fuesen todo el universo. Por esto luchaban los españoles contra cualquiera que invadiese sus lares, y por esto Santiago se dejó ver a caballo para amedrentar a los moros y que tiemblen los cristianos y los no cristianos si son libertinos, porque se va a dejar ver otra vez sobre caballo blanco, pero ya con el manto escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, como final de la batalla. Y es a causa de que el ángel exterminador está con la flamígera espada en la boca sembrando la guerra, y está ya cerca de gritar: caída, caída es Babilonia la grande. Y es por causa del Cristo, después de haber hecho los hombres ríos de sangre, la que llegó a la boca de los caballos. Todo esto lo saben los representantes del Cristo, pero han cambiado las palabras y el sentido de la escritura, mas no han cambiado el testamento de Abraham, porque el investigador no lo entregó, mas hoy se le dio al pueblo redimido, no por la sangre de Jesús ni de otros sacrificados, sino por el trabajo, por su esfuerzo como hombres y como espíritus. Pues no hay más ley para el progreso que el trabajo continuado, pero es este el que el Cristo aborrece y solo de parásitos quiere servirse, y porque estos estorban a la armonía de los trabajadores, llega la ley y quita ese estorbo con las armas que los cristianos le han preparado. Con la vara que mides serás medido. Ahora, el día de tomar la tierra prometida se acercaba, dice, porque se fraguaba la batalla final, que para el triunfo del Cristo necesitaban sus pontífices, y habían empezado los oficios de tribunal del Santo Oficio, que era una cosa horrorosa, para lo cual habían
instituido la confesión auricular, con la que los pontífices estarían en los secretos de las conciencias. Esto no era mejor que el celibato, que cada uno lo juzgue sin prejuicio, pero que lea para ilustrarse el famoso libro de otro fraile, cuyo libro se llama La llave de oro para uso de los confesores. Imagínate tú que con esta arma todavía que crearon, la confesión auricular, que las personas se van a confesar los secretos de familia, de estado, muchas veces, al confesar a un cura, a un hermano de estos. Sí, pero en España estaba la voluntad férrea de Carlos V, que cuando le venía en gana metía en puño a los pontífices para que no dijesen que España era católica, pero los pontífices sabían humillarse al revés de Jesús. Este lo era ante los humildes y los papas ante los soberbios, pero con el fin cristianísimo de aquel que le pidió mandando a ejecutar a Constantino. También Carlos V al final cayó en ese engaño, dice. Entonces veamos pues que ya se acerca el momento del descubrimiento de América. Exacto. Veamos aquí en el 457, ¿verdad? Dice, pero si he de decir que antes de que Colón fuera a Génova, llevaba un documento hecho en una travesía forzada por una tempestad, desde las costas de Galicia hasta la isla La Española, hoy llamada Santo Domingo, y Haití. En aquella barca pesquera iban 8 hombres, de los cuales quedaron 6, que prepararían presentes si vivían, cuando volverían los 2 que se atrevían a regresar, siguiendo la ruta que el sol y estrellas les habían dejado, impresas en los días y noches de terror de su forzado y providencial viaje. La Española salieron 2, pero en Lisboa solo desembarcó Colón. ¿Dónde estaba el otro? Porque siendo español y después de un viaje fortuito, pero de tanta trascendencia, se calla y se va a Italia, cuando habiendo referido las cosas como eran en verdad, habría encontrado de inmediato el apoyo de toda España. Él torció los designios del que lo llevara a través del Atlántico y le dejara volver, yendo a buscar apoyo donde no debía y con fines inconfesables. Pero al fin hubo de ser España la que oficialmente diera al mundo viejo un mundo nuevo, que debía ser la cuna de la libertad verdadera y la tierra prometida para refugio de los perseguidos del sanguinario Cristo, que iba a encender las hogueras por el inofensivo Cardenal Jiménez inofensivo, entre de comillas, Cisneros, entre comillas. Tanto Colón como Cisneros son 2 renegados de la Grande España. Hermana, aquí vamos a hacer una pausa, un comentario. Ajá. Fíjate que en ese viaje fortuito que hicieron, ¿verdad? Porque iban 8 españoles, llegaron a la isla de Santo Domingo y Haití. de Haití, pero eran 8 y se quedaron 6 y 2 se regresaron para venir a pedir ayuda, pero en la travesía uno de ellos desapareció. ¿Qué da a entender eso? Que Colón lo mató, ¿ah? Exacto, sí, porque Américo ya no regresó. No es Américo. ¿No fue Américo? ¿Con él iba? No, era el otro acompañante de él. ¿De Colón? Sí, de Colón. Entonces, él fue a Génova, a Italia, a pedir ayuda por su descubrimiento, y que debió haber ido a España, pero que finalmente la ley lo obligó porque estaba en trazas, hecho trizas, ¿verdad? Ir ante los reyes, y te fue a confesar con un cura y le fue a decir todo lo que había, la travesía que había hecho, y todos los testimonios del viaje. Entonces este cura le contó a la reina Isabel y su esposo
del descubrimiento ese, ¿verdad? Ujú. Pero verdaderamente, esto es, por eso dice que Colón es un renegado. Y el maestro le niega que él sea el descubridor realmente de América. Porque ahí va a aparecer enseguida Américo Vespucio, o Vespucho, como le decían, ¿verdad? Ujú. Que era su nombre. Sí. Que él era un cartógrafo que había viajado mucho antes que Colón a esos lugares. Y era cartógrafo. Y había ilustrado a los hombres de todos sus viajes que había realizado. Por eso es que la historia lo consagró a él con su nombre derivado de Américo, ¿ah? Ujú. América, que es el nombre que resuena en todas partes En ahora. todas partes, las Y Américas. fíjate que el maestro mismo dice que la América del Sur es la tierra de promisión, Ujú. no cabe duda. Sí. Pero ahí están reunidos más a todos los hermanos, porque ahí hay muchas tierras, hay muchos lugares donde morar, donde ir a vivir, y seguramente va a ser el refugio de todos los perseguidos, ¿verdad? Como Sí, dice el porque maestro, ¿verdad? Quizás se descubrió América para que los perseguidos del Cristo vinieran a nacer aquí a América, sí, vinieran a ¿verdad? América. Entonces ahí fue donde se escaparon más que todo de Sí, de esos asesinatos, de esas guerras que habían ahí en ese entonces. y hace rato pues que está, porque la historia está como reconoce a Cristóbal Colón como el descubridor oficial, porque él oficialmente fue reconocido así, Sí, pero lo espiritualmente el nombre No. es de Américo de Vespucio. Américo Vespucio, porque ¿por qué le pusieron América, verdad? Sí, pues aquí están todos los pormenores. Y también sabemos que el espíritu de Santiago era Se el dejó ver mismo. a su caballo, ¿sí, verdad? Ajá, es el mismo espíritu del maestro Sí, Joaquín, claro, ¿verdad? claro que sí. Ajá, y en ese tiempo también fue Juanucho, ¿verdad? Que hizo eso. Ahí aparece Juanucho, Ajá. la historia más Aparece adelante, la ya no nos va a historia, dar tiempo pero a en el- comentarla, pero Ajá, Juanucho intervino para entretener al Papa al Papa, exacto, mientras se descubría la América. para que fuera descubierta América, porque si no, Sí. no hubieran podido, Y ¿verdad? el libro ante todo en el Buscando a Dios está muy Ujú. bien narrada, esos momentos que Juanucho vivió, porque el propósito de Rodrigo Borgia, Ajá, era el Papa entonces, ¿verdad? en ese entonces era. Él era el poderoso ahí. ¿Y cuál era? Él había tenido dos matrimonios. Ajá, Se había casado con doña Elvira y tuvo una hija, Valencia. Valencia. Ujú. Pero el padre, el que era el Es el santo Rodrigo padre, el Papa, Borgia. Rodrigo Borgia quería poseer a A su la hija, hija. imagínate. Mm. Y esa era su ilusión. Entonces, por eso es que aparece en escena Juanucho, el condestable, dice, Mm. de San Severino. Él intervino para evitar el estupro de Valencia. De Valencia. Pero en todas esas andanzas tuvieron que huir, porque Juanucho Los era perseguían. de artillería del mismo Vaticano, sí, Desviarlo para que se entretuviera en lo que Américo descubría América. para que mientras tanto, sí, porque si no hubieran interrumpido ese descubrimiento, Ese y lo hubieran descubrimiento. envuelto en el misterio. Entonces ese fue el papel protagónico de Juanucho, ¿verdad? Ajá, Juan de San Severino. Juan de San Severino. Ajá, o sea que el mismo maestro trincado, pues porque él encarnó en esa existencia así, ¿verdad? Él era. Sí, Ajá. Entonces eso sirvió para desviar a los, pero qué maldades los de ese papa, ¿verdad? pero fíjate que el Jehová le dijo a Jacob, levántate e id a esas islas apartadas que aún no han oído de mí. Ujú, Y es el mismo que está encarnado en el Juanucho. el mismo. Y después lo grande de todo esto, del descubrimiento de América y de haber capeado al Papa en todas sus andanzas, Ujú, finalmente fíjate que sucumbió Valencia Sí. ante el Papa.
las forzó, La estupró, dice. la estupró, les tapó los ojos, los oídos, la manateó y la violó, ¿verdad? Sí. Entonces Juanucho entró al lugar, dice, no se sabe cómo hizo para entrar a donde estaba Valencia, al cuerpo, y todavía la salvó, dice, de la muerte. Exacto. Se la llevó a un lugar diferente, huyeron del lugar. Huyeron. Pero en todo esto estaba el Papa persiguiéndolos. Los estaba persiguiendo. Los estaba sí. persiguiendo, viendo dónde ¿A estaban, dónde iban? Ujú. Y eso, claro, los entretuvo. Y mientras tanto estaba siendo descubierta América, Sí, ¿verdad? sí, porque al fin hicieron desencarnar a Valencia y a Juanucho, ¿ah? A Juanucho finalmente lo colgaron Lo en ahorcaron, una cuerda lo floja, dice, ahorcaron, sí, ahí en el mismo Vaticano. en el mismo Imagínate cuántos crímenes encierra esa mansión Sí, que tienen ahí porque- los cristianos. porque él también tenía relaciones con su hija Lucrecia Borgia, ¿verdad? Sí, Porque ella también era así, igual que el papá. Dice que ella, hombre que le gustaba, lo llevaba. lo y, iba así. y a la par de su cama tenía una fosa Sí, cubierta. una trampa así que le Ajá. hacían. Y cuando le servían, ahí los tiraba. O sea que era también tenía esa maldad del Enrique Borgia, y siendo su hija, pues. Y hasta los hermanos con ella también. Cuando querían que un rey les cediera algo, ella tenía que darles, ¿verdad?, a ellos para que el papá se quedara con el gusto de Sí, obtener esas es una historia riquezas. muy negra de la Ajá. iglesia famosa cristiano-católica, ¿verdad? Sí, es Que- triste. Que está condenada al no ser, que realmente el espiritismo Vamos a una pausa. descubre todo, porque con el espíritu no hay nada oculto, Ujú. porque tenemos el conocimiento nosotros de toda esta historia, todos estos libros, de todo lo que el maestro escribió, por el espiritismo, por el espiritismo. conocimiento, porque todo queda en el éter grabado. Ajá. Sí. Y no se puede decir que algún detalle de la inventa. vida se ha escapado. Ajá. Y aún nosotros mismos en nuestra alma llevamos impresos todos los hechos, ¿verdad? Todos los hechos. Todo lo que hacemos. Sí, todos los Es hechos. nuestro archivo y por lo mismo aparecen todos los hechos que hemos realizado entre las diferentes encarnaciones, ¿verdad? Sí. Desde que aparecimos la primera vez en el mundo embrionario. Ajá. Imagínate cuántos siglos Cuántos habrán siglos. transcurrido. Y sigue la historia, es una página abierta nuestra alma para ir escribiendo todos los hechos que van Que apareciendo. van apareciendo. Por eso en el juicio de mayoría todos vieron eso, ¿verdad? Le pasaron Ajá. esos cuadros horrendos, dice que ellos habían hecho cuando los sí. juzgaron, ¿verdad? Cuando se fue Cuando la los sentencia. juzgaron, ajá, Aquí hay algo que yo saqué de internet. ajá, Américo Vespucio, Florencia en 1454, desencarnó en Sevilla en 1512. Navegante italiano cuyo nombre originaría la denominación del continente americano. Como es sabido, Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a las Indias, sin sospechar que aquellas islas de las que había tomado posesión en nombre de la corona de Castilla pertenecían a un nuevo continente. Un amigo suyo, Américo Vespucio, fue el encargado de decir a la vieja Europa que las tierras halladas por Colón no eran las asiáticas, sino que formaban parte de una cuarta parte del mundo, a la que sería su nombre involuntariamente. Este nombre significante, frente a la gran figura de Colón, también murió sin conocer los efectos de su revolucionaria noticia, la póstuma gloria derivada de ese bautismo casual, dicen ellos, para él y para su linaje. América, imagínate. sí, Y aquí dice también: tan extraordinarias revelaciones de los viajes de Vespucio fascinaron al cosmógrafo alemán Martin Wolfmuller, quien decidió editar en 1507 las cartas de Vespucio junto a la su cosmografía Introductis,
es decir, en ese lenguaje. Ujú. En este trabajo incluye los retratos de Ptolomeo y Vespucio, y en su prefacio escribió: ahora que esas partes del mundo han sido extremadamente examinadas y otra cuarta parte han sido descubiertas por Américo Vespucio, no veo razón para que no la llamemos América, es decir, tierra de Américo, su descubridor. Así como Europa, África y Asia descubrieron nombres de mujeres, dice. Así es que el nombre de Vespucio quedó Quedó imborrable, grabado. ¿verdad? Quedó grabado, sí. El nombre de América empezó a difundirse y a inundarlo todo. Poco antes, en 1505, Américo Vespucci, ¿verdad?, como era su nombre, Ujú. se había convertido en Américo Vespucio, al serle considerada la naturalización de los reinos de Castilla y de León en España. Sí. Su fama como marino y comerciante había crecido considerablemente hasta el punto de llevarse a participar a la Junta de Burgos en el lado de los marinos, descubridores y cartógrafos tan ilustres como Pinzón, Solís, Juan de la Cosa en 1507, y a ser nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación al año siguiente. Aquí hay algo importante, dice: a su muerte, acaecida en 1512, el Nuevo Mundo se había convertido definitivamente en América. Pasados algunos años, Welsfeld-Müller tuvo noticia del verdadero descubridor del cuarto continente y quiso enmendar su hierro.